La oración está haciendo un gran impacto en la vida de las personas. Y bueno, el Señor está obrando a través de su pueblo. Bueno, hoy quería compartir con usted algo que estuve analizando hace un tiempo y sobre la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Y bueno, cómo que a nivel mundial las personas, o sea, el mundo mismo está pasando por una circunstancia terrible que sabemos que es la pandemia, ¿verdad? Y en medio de eso también, como siempre, la iglesia también es afectada porque sufre también la consecuencia de eso. No podemos congregarnos como corresponde, también los impedimentos, falta de trabajo, momentos tristes, un montón de cosas que viene a través de esto. Pero estoy viendo que a través del tiempo siempre la iglesia pasó por tiempos difíciles, por dificultades que no es algo que la primera vez ocurre. Y quiero hacer un poquito de historia de los inicios de la iglesia. Por ejemplo, que todos conocemos quién era el emperador Nerón, el emperador romano, que en ese tiempo había una persecución tremenda a nuestros hermanos, que la iglesia era muy perseguida también por los judíos mismos de Jerusalén, de Israel, y en ese tiempo, más o menos, en ese lapso, por ejemplo, en los años 60, 65, 70, por ejemplo, que era que hubo mucha... los cristianos se dispersaron de aquí para allá. Y Sarambico, y por la terrible persecución, ¿verdad? Y, y lo que pasó también en ese tiempo, más o menos, que en Jerusalén estaba un gobernador que era muy, pero muy codicioso, muy ambicioso, que le comenzó a robar inclusive en los tesoros del templo de Jerusalén, donde estaban los fariseos, los escribas, todos ellos. ¿Qué pasó? Los judíos, no los cristianos, los judíos eh, se rebelaron. Se rebelaron en forma tremenda contra los romanos en el año 60, pasando un poquito 64 hasta 66. ¿Y qué pasó? Los judíos muy rápido destruyeron, prácticamente aniquilaron a todos los romanos en Jerusalén. Muy rápido a continuación, los judíos de las otras provincias de Galilea y otras zonas se levantaron contra el pueblo, contra los romanos y comenzaron a destruirles en forma rápida, y recuperaron los judíos su terreno en ese momento. Pero en ese tiempo los cristianos no estaban involucrados. Los cristianos fueron ya dispersados de aquí para allá, algunos pocos, o sea, un grupo que se quedaba también en Jerusalén, pero la dispersión era tremenda a causa de esa persecución. Ahora, luego lo que ocurrió en ese tiempo, ya que los judíos hicieron un daño muy grande al Imperio Romano, en ese tiempo fue llamado este general condecorado que era Vespasiano. ¿Qué hizo? El Imperio Romano envió a este general para que pueda volver a recuperar lo que había perdido en toda esa zona. Y vino este general con un gran ejército y comenzó. Y comenzó por Galilea y toda la zona y comenzó otra vez a destruir a la judía, a recuperar rápido todo lo que se había perdido. Y el último lugar que le faltaba a Vespasiano, que el último punto era la ciudad de Jerusalén. Bueno, pero justo en ese momento, ¿qué pasa? Él viene y muere el emperador Nerón, muere. Y entonces Vespasiano es llamado a Roma y él es prácticamente nombrado emperador de Roma. Y en ese tiempo, cuando Vespasiano es nombrado como emperador de Roma, le faltaba todavía la parte de Jerusalén para conquistar. Y bueno, y ahí entonces este emperador Vespasiano tenía un hijo. Y este hijo era el general Tito. ¿Y qué pasa? Vespasiano envía al general Tito para conquistar Jerusalén. Y bueno, vino el general Tito, según la historia, más o menos unos 60.000 hombres, soldados con él, guerreros, y aparte lo que era toda la parte de ingeniería, armamento.
Y bueno, ¿qué pasa ahí con el general Tito? Bueno, viene y conquista Jerusalén. Masacra todo ahí lo que haya. Destruye. Ahí es donde se cumple la profecía del Señor Jesucristo que inclusive el templo de Jerusalén destruyó totalmente y conquistó nuevamente Jerusalén. Bueno, y ahí entonces vemos después, en ese momento lo que estoy observando nomás que para ese entonces los cristianos que habían sido dispersados, si es que hubieran estado en ese momento en Jerusalén, por decir nomás, se hubiera formado ahí la mega iglesia y todo eso, iba a ser o sea, muchísimos cristianos iban también a perecer en ese entonces por el accionar del general Tito. Pero a lo que voy nomás es que el Señor siempre estuvo adelante de todo. Él nunca se olvidó de su iglesia. Él siempre estuvo protegiendo, encaminando. De hecho, hubo también muchos hermanos que perecieron en esa situación, pero ¿qué pasó? La iglesia que fue dispersada después de todo ese evento es donde la iglesia se fortaleció mucho más. ¿Por qué? Porque hubo en ese tiempo el evangelio llegó por todas partes. Y eso es lo que más o menos como introducción quería para poner, porque el Señor en este tiempo no se olvidó de su pueblo, no se olvidó de la iglesia. Y me puse a pensar nomás en este tiempo lo que cómo el ser humano y las personas buscan la solución. Ahora el mundo ganó la vacuna, que ivermectina, que esto, que lo otro, que el limón, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Los creyentes mismos también, muchos caemos en ese tipo de situaciones y pensamientos. En un descuido nos eh, formamos parte de ese tipo de pensamientos también. Pero lo que estuve mirando también en ese tiempo es, cuando voy a pasar un poco en Hebreos 12 al 14, dice así la escritura: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Bueno, esto, por ejemplo, que es el tiempo en la que es el tiempo de la iglesia. Dice, por la cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, que el cristiano no tiene que estar desanimado. El cristiano en este tiempo no debe comenzar a creer en el Señor, a confiar más que nunca. ¿Por qué? Porque dice, rodillas paralizadas es una forma de decir que muchas veces porque el creyente se alimenta de todo lo que el mundo ofrece, inclusive entra en un estado de depresión también que ocurre mucho hoy día. Y he visto muchos creyentes con un temor tremendo que cualquier cosa eh, se bañan con alcohol, o tema hoy no salen ni un paso de su casa por ese desánimo y temor que hay. Pero dice acá la escritura, ¿no? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El creyente debe cambiar otra vez su mentalidad, debe comenzar a autodisciplinarse. Y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo sea sanado. No se salga del camino. Bueno, sino que sea sanado. Esto que nosotros hoy estamos haciendo, el tema de las oraciones, es lo que dice esta escritura. Hacer sendas derechas. El tema de las oraciones, por ejemplo, es lo que se refleja otra vez en el ánimo de las personas, el fortalecimiento de los creyentes. ¿Y qué ocurre ahí? Cuando eso hacen los hijos de Dios, dice, el cojo no se salga del camino. Es también donde cuando hay hermanos que están muy desanimados y están perdiendo el rumbo, el objetivo principal en el Señor Jesucristo, de confiar, eso le va a ayudar otra vez. Le volvemos una forma de decir, estirar otra vez en el camino y en lo que es la esperanza verdadera que tenemos.
Después dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. En este punto siempre me doy cuenta, la paz con todo es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Es, por ejemplo, el tema de las oraciones, pedir por la obra del Señor, por la sanación, por la salvación. Y después dice, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ese punto sí que sí, veo que es un requisito fundamental en cada punto de la escritura para el creyente, la santidad. Sin eso, el creyente prácticamente está invalidado para hacer la obra. El Señor no va a recibir, no le agrada. La santidad creyente debe estar apartado, como sabemos todo lo que significa eso, una vida piadosa, purificada, apartada del pecado, de las malas acciones. No somos perfectos, pero sí el de vivir una vida que le agrade al Señor. Y si no vamos a equivocar, claro que sí, pero corregir eso y enderezar siempre, por estar al día con el Señor. Luego quiero pasar con ustedes en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 20. Dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otro también punto importante dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. Ese es un llamado al creyente también que eh, está una forma y flojo espiritualmente, que no está viviendo una vida que le agrada al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Es una forma así creyente que prácticamente no hay diferencia entre un inconverso y un creyente en su vida. Muchas veces el creyente puede ser moralista y toda la historia, pero cuando no hay esa vida consagrada al Señor, dedicada al Señor, es lo que le está pasando en esto. Está viviendo entre los inconversos como uno más del montón, no marca esa diferencia. Pero dice acá la escritura, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor Jesucristo es el que debe ser siempre el objetivo principal, el ejemplo, la forma de vida del creyente. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Impresionante ese versículo porque dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, mirad con responsabilidad cómo estás viviendo. Vivir con responsabilidad. Dice, no como necios. La palabra necio, por ejemplo, vemos claramente en Proverbios como le está diciendo a los que desprecian la enseñanza, desprecian la palabra de Dios, desprecian el consejo, desprecian las exhortaciones, desprecian todo lo que sea conforme a lo que el Señor quiere. Y entonces dice, mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, dice, sino como sabios. Bueno, y entonces para nosotros encontramos la sabiduría en la palabra de Dios, en las oraciones, la iluminación del Espíritu Santo. Después dice a continuación, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, este versículo siempre hemos conocido, pero hoy día se vuelve tan, pero tan latente, tan palpable lo que es los días son malos, que muchos hermanos viven en carne propia. Y vemos en este tiempo lo que se está viviendo hoy día, que algo realmente los días son malos, que es, vemos todo lo que sea noticia, todo lo que sea conversación, todo es muerte. Y increíble cómo el mundo se ha estado, en la maldad del hombre se ha estado levantando en estos años, por ejemplo, en forma más tremenda todavía. ¿Por qué? Porque comenzaron a salir esto que es
igualdad de género, que aborto, cosas perversas totalmente en contra de la escritura. Y bueno, y hoy ya que estamos llegando a lo que es prácticamente muerte diaria. La muerte en forma ya, una forma así descontrolada que se está viviendo. Pero dice acá, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nosotros los creyentes sabemos claramente que confiamos en la soberanía de Dios, en el poder del Señor, que nada se le escapa, que Él no es que Él le sorprende esto. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que no seáis insensatos, sino entendidos. Bueno, ahí lo que me estuve viendo en ese punto, ¿qué es lo que hoy día el ser humano necesita, que no cambió hasta hoy día? Es la persona de Jesucristo, la salvación, el evangelio. El ser humano no necesita la vacuna, no se necesita ivermectina, no se da esto. Necesita ahora mismo el ser humano necesita de los creyentes que lleven el evangelio, que prediquen la palabra. ¿Por qué? Porque si el ser humano tenga lo que tenga y lo que pueda ofrecerle al mundo, pero si no recibe el evangelio, el cual es la voluntad de Dios, al final sigue otra vez el mismo rumbo, que va a ser la condenación. Y entonces dice que, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y claramente nosotros que en este tiempo tenemos la escritura revelada, conocemos la voluntad del Señor perfectamente. Y la voluntad principal del Señor es que las personas conozcan a Cristo, se arrepientan de sus pecados, que depositen su fe, que experimenten el nuevo nacimiento. Y todo eso, ¿quién es el que participa ahí? Somos los creyentes. El ser humano, el mundo hoy día necesita de nosotros, de los creyentes, de escuchar el evangelio. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Bueno, vino. Simbolismo otra vez de que dice embriaguez o caúa, borrachera, disolución, desorden, desastre. El creyente no fue llamado para eso. El creyente no fue llamado para vivir de esa forma. ¿Por qué? Porque eso, las personas alejadas del Señor, los que viven de esa forma, las personas que desprecian al Señor, rechazan el Evangelio. Dice a continuación, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y bueno, ser lleno del Espíritu, ahí ya cambia las cosas del ser humano, del creyente. Hablando, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahí es donde el creyente nosotros en este tiempo debemos marcar la diferencia. Por decir, si en nuestros hogares, por ejemplo, puede haber desánimo, temor, desesperación, es donde ahí nosotros los creyentes debemos marcar la diferencia. En las iglesias, con los hermanos, con las familias que están con un corazón o una mentalidad débil, ahí es donde nosotros debemos marcar la diferencia. Dice, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, debemos hablar de las bendiciones que tenemos. En primer lugar, la salvación, la vida eterna. Nosotros los hijos de Dios, en nuestra vida ya no nos pertenece. Eso no es nuestro. Ese es del Señor. Si vivimos, si morimos, todo es del Señor. Lo que siempre digo es que lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios, una persona que recibió a Cristo, por más duro que sea, es la muerte. Es lo mejor que le puede pasar a un cristiano, es la muerte. Y sin embargo, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que realmente no tiene la salvación, lo peor que le puede pasar es la muerte. ¿Por qué? Porque de ahí ya no hay vuelta atrás. Y en base a eso dice, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros vivimos? Yo recuerdo mucho y de repente me preguntan que si me voy a vacunar, qué pienso de la vacuna. El tema de conversación cuando habla de COVID es prácticamente la muerte. Pero sin embargo, ahí es donde nosotros debemos hablar con esta palabra de esperanza, que bueno, hay algo que es superior a eso, que sí está a nuestro alcance, que es la salvación.
Y ahí depende, es importante que las personas vean realmente qué tipo de corazón tenemos. Si un corazón entregado, confiado en el Señor, o tenemos esa actitud de jaque amo, ya que para ahí, ¿no? Eso nosotros no fuimos llamados a eso. ¿Estamos dispuestos? Claro que sí. También en esa exposición que estamos, claro que sí, porque está la soberanía del Señor. Si Él permite, bueno, amén, así va a ser. Si Él no quiere, también así va a ser. Entonces vemos esto en todo este tiempo, ejemplo vivo, la del hermano Adolfo Palacio, un hombre de edad, siervo del Señor, pero que los doctores dijeron ya, sin embargo, ¿qué pasa? La voluntad del Señor es otra. Estamos viendo estos milagros. Sin embargo, hay personas que eran jóvenes, que inclusive tenían un recurso económico aquí para allá. Fue otra la voluntad del Señor. Y entonces, entendiendo en estos puntos que nosotros debemos llevar una vida a pesar de las tribulaciones, es de gozo y de paz. Y eso es lo que debemos hacer llegar a las personas. Y una de las formas principales es, por ejemplo, estos motos, es la oración, este recurso que el Señor nos ha dado. Dice, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿De qué forma podemos vivir una forma agradecida cuando tenemos una vida llena del Espíritu Santo, entregada al Señor? Una vida que descansa en la voluntad del Señor, que está dispuesta a aceptar la voluntad del Señor y agradeciendo todo lo que el Señor haga. Y en nuestro caso que somos la iglesia del Señor, todo lo que el Señor haga con nosotros, con nuestra vida, con lo que ocurra, es porque el Señor nos ama. Romanos 8:28. Y en los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor no va a hacer nada que perjudique a su iglesia, ¿no? Más bien, siempre Él está un paso adelante para proteger y guardar a su iglesia. Y nuestra vida ya está guardada en el Señor ya por la eternidad. Nosotros lo que más anhelamos es recibir al Señor Jesús eh, cuando venga en el aire. Primera Tesalonicenses 4:16-17 para terminar. Dice así, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Si el Señor nos lleva antes de ese suceso, estamos esperando eso, encontrarnos con nuestro Señor. ¿Y qué dice acá? Estar con Él para siempre. Y bueno, hermanos, eso quería compartir con ustedes. Ya, gracias. Y bueno, para que nos animemos y estar siempre confiados en el Señor y aprovechar el tiempo. Y bueno, agradecido, Pastor Antolín.